Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, profesor. Buenas Sí. noches, profesor. Buenas noches. Bueno, ¿qué tal? Espero que estén bien. Vamos a tener hoy la tercera clase sobre el tema del poder legislativo. Acuérdense que más o menos alrededor del 15 o un poco más, un par de días más, voy a dar los temas del trabajo práctico. ¿eh? Seguramente va a ser un trabajo monográfico que van a tener que presentar. Fecha límite el 4 de mayo, yo habilito una carpeta de envíos, lo mandan ahí y yo después lo califico. ¿eh? Los que tengan algún inconveniente con el trabajo, va a haber una fecha de recuperatorio en junio. Con eso recuerden que es suficiente para regularizar la materia, pero no para aprobarla. Después hay que rendir un final que abarca toda la asignatura, un final escrito. Se rinden las sedes, suelen ser preguntas a desarrollar. Yo les aconsejo mirar, estudiar primordialmente de la Constitución y de la síntesis temática y después complementar con algún libro. Y miren las preguntas de autoevaluación que hay en la síntesis, porque no es que tomamos esas preguntas, pero es una guía de lo que más o menos se puede llegar a tomar. ¿eh? Así que les pido que lo vayan viendo y que cualquier duda que tengan la planteen en el foro. Antes de empezar a hablar del tema del Congreso, que es lo que nos convoca hoy, quería preguntarles si tienen alguna duda sobre lo que ya vimos o sobre lo que están leyendo. ¿Andamos bien? Yo personalmente sí. Hoy leí la Sí, parte del poder legislativo de la síntesis. sí. ¿La leíste? Bárbaro, igual lo vamos a desarrollar, pero si tenés alguna duda, plantealo y lo tocamos especialmente. Sí, me generó curiosidad el por qué los legisladores tienen una edad mínima para poder postularse, digamos, para poder ejercer. Bueno, la edad mínima, primero hay que pensar a la Constitución, estas normas están desde 1853. Se, lo que puede llamar a curiosidad es la diferencia con la mayoría de edad civil, que es menor. Tiene que ver con un cierto grado de madurez. Me parece que a lo que apunta es a que haya algún grado de madurez. Fíjate que inclusive hay una diferencia que hoy es irrisoria, pero en ese momento sería importante entre los 25 y los 30 años, porque exige 25 para diputado y 30 para senador. Y hoy digamos que es más o menos lo mismo, tener 25, tener 30, son todos adolescentes. 30, hasta los 40 sos adolescente, o sea que no hay mucha diferencia. Pero ahí sí, ahí era importante. Suponía que el Senado, como es una cámara que tiene que brindar asesoramiento al presidente, por ejemplo, en ciertos nombramientos, para nombrar jueces, ya sea jueces de federales de primera instancia o de cámara, tiene que prestar el acuerdo del Senado, en este caso interviene antes el Consejo de la Magistratura, y para jueces de la Corte directamente el Senado. Entonces, para este tipo de cosas se suponía que había que tener una cierta experiencia. Entonces, se pone ese requisito de la edad. Bueno, yo Bien, gracias. lo que les aconsejo, en función de cómo vamos a tomar, que lean la síntesis, como hiciste vos, bien, Francisco, se avanza lento. Sí, hay tiempo, no hay problema. Avancen como puedan. De hecho, quédense tranquilos que el foro sigue activo. O sea que yo no tengo problema y el mes de junio también es un mes de cursada, así que ahí es un mes para ir viendo dudas, para que se preparen bien para el examen. Lo que yo les sugiero es también leer siempre la Constitución. Lo primero que vamos a evaluar información y no opinión. Lo que sí puede suceder es que en el trabajo práctico, en la monografía, yo les pido una opinión, pero va a estar aparte. ¿eh? Bueno, me parece que si les parece bien, vamos avanzando hasta donde lleguemos.
leyendo la Constitución, viendo dónde se empieza a hablar de poder legislativo. Fíjense que es una segunda parte que dice autoridades de la nación. Entonces, es lo que conocemos como parte orgánica de la Constitución, que se diferencia de la primera parte, la parte dogmática, que es la parte de declaraciones, derechos y garantías. Acá tiene que ver con la organización del poder. Y esta segunda parte va a tener primero a las autoridades de la nación, que son los poderes de gobierno, y después a las autoridades de provincia, al final. Dentro de las autoridades de la nación van a ver que va a distinguir en el gobierno federal el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, y después va a tener un título propio el Ministerio Público. El Ministerio Público, esa parte no se refiere al poder, a los ministros del presidente, sino a los fiscales y a los defensores, que son independientes de la justicia. Actúan en los procesos judiciales, pero son independientes de la justicia. No reciben órdenes de la justicia, no deben recibir instrucciones ni órdenes, ni tampoco del Poder Ejecutivo. Esta diferencia no implica una diferencia jerárquica. Todos los poderes están en igualdad. Todos los poderes están en igualdad. Simplemente se trata primero al legislativo, porque bueno, así fue, pero no hay ninguna diferencia. Por ejemplo, miren, el artículo 44 dice que un Congreso compuesto de 2 cámaras, una de diputados y otra de senadores, será investido del Poder Legislativo de la Nación. Técnicamente, nuestro Poder Legislativo está en manos de un Congreso. ¿Está bien decirle Parlamento? Y se le dice muchas veces, pero en rigor de verdad sería mejor reservar la palabra Parlamento para los regímenes parlamentarios del primer ministro, como en Europa, y para los regímenes presidencialistas hablar de Congreso. Nuestra Constitución habla de Congreso. Una característica es bicameral, tiene 2 cámaras. Esto lo tomamos de la Constitución de Estados Unidos. Y la misión que tiene es equilibrar dentro del Congreso el peso de las provincias con mucha población y las provincias con poca población. O sea, si vos tenías una cámara, una legislatura unicameral solamente representada en función de la población, ibas a tener predominio de las provincias más pobladas. De esta otra manera, lo que se hace es equilibrar esto y poner a las provincias en pie de igualdad en el Senado. Porque hay 3 senadores por provincia. En cambio, la cantidad de diputados va a depender de la población y de lo que establezca la ley, el Código Electoral, el Código Nacional Electoral, que es una ley. Bien. La otra idea que hay atrás de esto tiene más que ver por ahí con la ideología del liberalismo constitucional, es reforzar la división de poderes. O sea, un procedimiento de sanción de las leyes donde intervienen 2 cámaras divide más el poder, hace que haya que reflexionar más para sancionar una norma, y que esa norma no sea fruto de un debate de una sola cámara, digamos, regido o librado a las pasiones de un momento. Eso también me parece que influyó en la adopción de las 2 cámaras. Se ocupa primero la Constitución de la Cámara de Diputados. El artículo 45 va a hablar de que se compone de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, la ciudad de Buenos Aires y la capital en caso de traslado. El número de representantes será de 1 por cada 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado. ¿Qué tienen que sacar de acá? En claro, me olvidé, estuve todo el día pensando que les iba a mandar un mensaje al foro de que tuvieran la Constitución a mano. Pero bueno, para la próxima vez lo recuerdo porque vamos a hablar algo de ejecutivo. Ah, muy bien, ahí veo que tienen. Está bueno eso. Bueno, ¿qué es lo importante acá? Que la Constitución te da pautas acerca de cómo tiene que ser la ley electoral, pero no establece expresamente la forma de elección de diputados. Quiere decir que puede variar por ley. Hoy tenemos un sistema, pero por ley cambiamos la ley y podría haber otro.
En cambio, para elegir senadores, no, el sistema está establecido en la Constitución. Esto siempre es importante y lo tienen que recordar porque las mayorías no son las mismas. Si vos para hacer algo tenés que modificar la Constitución, necesitas 2/3 del total de los miembros de ambas cámaras y además una convención constituyente elegida por el pueblo. Es un procedimiento más engorroso. Por eso la Constitución es rígida. Si vos tenés que modificar una ley, solamente basta la voluntad del Congreso. Bueno, ¿qué pautas le da al Congreso con respecto a la ley electoral de diputados? Primero, elección directa. Quiere decir que no puede haber un colegio electoral. Una elección directa. Votamos a los diputados. ¿Quiénes eligen diputados? El pueblo de las provincias, la ciudad de Buenos Aires y la capital en caso de traslado. Supónganse, cada tanto se habla, nunca se hizo. En realidad se hizo una vez, en la época de Alfonsín. Se trasladó la capital, pero después no se implementó. Pero la ley de traslado se sancionó a Viedma y Carmen de Patagones. Imagínense que se trasladara a la capital. En ese caso, la nueva ciudad capital elegiría diputados. Y la ciudad de Buenos Aires lo seguiría eligiendo. Por eso dice la capital en caso de traslado. Con respecto al número, ahí va a decir un número que es un diputado cada 33.000 habitantes. Recuerden que esto no es así. Esto se modificó por distintas leyes a partir del censo. Hoy es un diputado cada 161.000 habitantes. Vos lo que podés hacer es aumentar esa base. Eso se llama base poblacional para elegir diputados. Cada cuántos habitantes elegís un diputado. Eso puede subir, pero no bajar. Si se mantuviese, habría una Cámara muy numerosa. ¿Estamos? En la Argentina hubo varios sistemas de representación electoral a lo largo de la historia. Varios sistemas de elección de diputados, perdón. La lista incompleta, la de la ley Cespeña, la de circunscripciones, uninominales. ¿Cuál es la que está vigente hoy? La representación proporcional variante D'Hondt. D'Hondt era un matemático belga. O sea que la idea es que estén representadas en la Cámara todas las opiniones políticas de cada distrito. Para eso, la misma ley electoral, que forma parte del Código Electoral Nacional, tiene un sistema donde vos lo que haces es ir vos dividís, suponete, si se eligen 10 cargos, cada lista, cada partido o alianza presenta 10. Y después, para ver cuántos ingresan, en función de sus porcentajes, vos vas dividiendo por 1, por 2, por 3, por 4, hasta llegar a 10. Y vas tomando los números y los vas ordenando, y los 10 números más grandes, del más grande al más chico, que entren en los 10, son los que van a elegir diputados. Eso está establecido en la ley. Lo que me importa que se acuerden no es tanto el mecanismo de la ley, sino saber qué es representación proporcional. En un distrito grande pueden entrar 3, 4 partidos o alianzas. Esto es importante saberlo. ¿Qué otra cosa importa del Código Electoral, Código Nacional Electoral? Que a partir del año 1983, ninguna provincia tiene menos de 5 diputados. Esto tiene algunas objeciones en la doctrina, en los constitucionalistas, porque ¿qué sucede? Las provincias chicas están sobre representadas en la Cámara de Diputados. Suponete, va a haber alguien, no se enojen, piensen en esto, porque va a haber alguien de Tierra del Fuego y lo voy a tomar como ejemplo. Tierra del Fuego, por su población, capaz puede elegir 1 o 2, tiene 5. La provincia de Buenos Aires tiene, no sé, 30 y pico, 35 creo. Entonces se ve en cierta medida perjudicada y algunos plantean que habría que modificar esa ley. La verdad que me parece que no está tan mal la ley. Yo voy a defender esto del sistema nuestro. Que ya de por sí la Argentina tiene una disparidad en su población, una disparidad demográfica grande. Tiene mucha gente concentrada en pocos lugares.
Si a eso le agregás que pierden peso esas provincias chicas, pasarían a tener muy poco peso político. Entonces está bien que tengan una representación mayor. Pero ahí hay esto sale, acuérdense, del Código Nacional Electoral. Siempre que escuchen la palabra código, el código es una ley. Simplemente lo que hace la ley es organizar sistemáticamente un tema. Y ahí le llamamos código. Por eso está el Código Civil y Comercial, el Código Penal. Un tema importante que vamos a reiterar seguramente en algún otro encuentro. Todo lo que tenga que ver con partidos políticos y sistema electoral es de naturaleza local. O sea, cada provincia va a tener su propio sistema electoral. Si ustedes quieren saber, no sé, viven en Salta o viven en Tucumán y quieren saber cómo se elige al gobernador, tienen que ver la Constitución y las leyes provinciales. Lo que vamos a estudiar acá nosotros es solamente la elección de funcionarios nacionales, que es lo que va a pasar ahora, donde se van a elegir diputados, senadores y presidente y vice. Vamos a ver de qué modo. Bárbaro. Después, vamos a algún otro artículo que me parece interesante. El 48 establece requisitos que habíamos conversado al principio. Edad, 25 años, 4 años de ciudadanía. ¿Esto qué significa? Significa que podés ser extranjero y hacerte ciudadano argentino y después ser candidato a diputado. Pero tienen que pasar 4 años. Suponete, yo soy extranjero y tengo 58. Me hago ciudadano argentino, tengo que esperar 4 años, aunque tenga mucho más que 25. Por eso pone por separado 4 años de ciudadanía, porque si no es evidente que a los 25 años ya tenés más de 4 años de ciudadanía. Después, ser natural de la provincia, eso quiere decir haber nacido. Si vos naciste, puedes ser siempre candidato por la provincia donde naciste, aunque no vivas ahí. En cambio, si no naciste ahí, tenés que tener la residencia. Tenés que acreditar residencia de 2 años inmediatos anteriores. Esto es lo que se presta a más conflictos, la residencia generalmente. ¿Cómo acreditar, cómo demostrar que tenés residencia? Ahí siempre suele haber, sobre todo, no en otros distritos, pero siempre entre la capital y la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, siempre hay lío con eso, se pasan de un lado a otro. Hay bastantes inconvenientes. Bueno, otro artículo importante, el 50. Duración. ¿Cuánto dura un diputado? Dura 4 años. Puede ser reelegible indefinidamente, todas las veces que el pueblo lo vote. Pero ahí se introduce un tema que a veces se olvida, que es que la Cámara en su totalidad se renueva por mitades. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy, por ejemplo, ahora, no hoy, sino este año, vamos a elegir la mitad de la Cámara de Diputados, no toda la Cámara de Diputados. O sea, en este momento en la Cámara hay diputados que finalizan su mandato a fin del 23 y otros que lo finalizan a fin del 25, que fueron los elegidos en 2021. Es por mitades. Y esas mitades tienen que ver con los distritos. O sea, cada distrito renueva la mitad de sus diputados. ¿Cómo se organizó esto? A partir de, ponele, para no irme más atrás, no tenemos mucho tiempo, a mí me gusta la historia y no quiero perderme en cuestiones históricas. ¿Cómo se organizó en 1983? En 1983, cuando las elecciones que gana Alfonsín, se eligió toda la Cámara de Diputados y se hizo un sorteo. O sea que hubo algunos que tuvieron que durar 2 años y otros 4. Cuando se fueron los que duraron 2 años, que se fueron en 1985, entraron los que hicieron el periodo 1985-1989. Y ahí ya empezó a funcionar la renovación por mitades. O sea que en la Argentina, cada 2 años se elige la mitad de la Cámara de Diputados. Siempre hay elección de diputados en todos los distritos.
Un tema interesante es, dice el 51, ponele. En caso de vacante, el gobierno de provincia o de la capital hace proceder a elección de un nuevo miembro. Esto no tiene vigencia, igual que lo de los 33.000 habitantes. No tiene vigencia. ¿Por qué? Porque tenemos suplentes. O sea, hay que pensar que la Constitución se redactó antes que la ley electoral es posterior. El sistema electoral que estaba vigente cuando, digamos, se sancionó la Constitución del 53 es totalmente diferente. Entonces recuerden que esta norma no está vigente, está el sistema de suplentes. Cuando vos elegís a los titulares, vos ponés una boleta, vas a tener, suponete, elegís 5 diputados en tu provincia, 5 titulares y 5 suplentes. Ponele que del partido que vos votaste entraron 2 y uno renuncia o fallece. ¿Quién es el primer suplente? El primero que no entró. Automáticamente, el primero que no entra se convierte en el primer suplente. No es que entra el suplente que figura como suplente en la lista. Figura el que quedó ahí. ¿Qué inconvenientes le tenés que agregar? Todas estas cosas lo digo a mayor abundamiento, digamos, para que vean cierta complejidad del sistema electoral. El tema de la paridad de género, que genera muchos conflictos, inclusive conflictos para permitir el ingreso a la Cámara, porque vos tenés que mantener esa proporción entre varones y mujeres, ordenada por la ley. Con lo cual, el orden de la lista ya tiene que ser así, ya tiene que estar ordenado varón, mujer, varón, mujer. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, yo tengo una consulta. Sí, cómo no. Nosotros elegimos 5 y también elegimos 5 suplentes. Exactamente. En la lista vas a ver que figura así. Bien. Por la Y por ejemplo, hipotética claro, hipótesis de que alguien saque el 100% de los sí, votos, cosa que no va a pasar. claro. Y si por ejemplo a alguien, algún candidato le pasa algo, ¿quién es el primero que entra como suplente? Primero tenés que ver cuántos diputados entraron a la Cámara por esa lista. O sea, el reemplazo es por lista, suponete. El Frente de Todos hace ingresar 3 y junto con el cambio 2. Si renuncia o fallece o pide una licencia uno del Frente de Todos, entraron 3, el cuarto es el que va. Y en el caso de Juntos por el Cambio sería el tercero. Eso va a depender en la lista quiénes entraron. Recuerden que la elección Bien. es por lista partidaria. O sea, los partidos tienen el monopolio de la presentación de las candidaturas. No existen en la Argentina candidatos independientes, el que sigue la lista, exacto, sino que hay candidatos extrapartidarios que no son lo mismo. ¿Dónde radicaría la diferencia? En los países donde hay candidatos independientes, vos juntando firmas, sin ser de ningún partido, te podés presentar. En cambio, en la Argentina te tiene que llevar un partido político o una alianza. Vos tenés que estar en la lista de un partido, pero no hace falta que seas afiliado al partido. El partido puede llevar a cualquier figura como extrapartidario, pero tiene que estar en la lista partidaria. Es una lista cerrada en ese sentido. Bueno, Bien, profe, entendí. dale, vamos a la composición. Usted dice de que un candidato no va a obtener el 100% de los votos, que por eso entra de uno. ¿A partir de qué porcentaje entran? ¿Cuál es el porcentaje mínimo para que entren o cómo se divide? Bueno, ahí lo que te dice la ley electoral, el sistema DONT, en la ley, que vos tenés que tener el distrito por lo menos el 3% de los votos. Los que no llegan al 3% no pueden ingresar a la Cámara. O sea, vos sacaste el 10% y entrás en el reparto. Hay que ver si te toca. Porque si los otros que están más arriba sacaron mucho más que vos, no vas a poder ingresar. Eso tenés que hacer el cálculo del sistema DONT para ver cuántos van a ingresar. De antemano no se puede saber. Si está muy dividido el voto,
Capaz, vos tenés 5 y podés tener 2 y 1, 2, 1, 1 y 1, de eso va a depender. Generalmente por una cuestión matemática, que hagan la cuenta ustedes, no me pidan a mí que soy abogado que hagan la cuenta, ustedes que les gustan las ciencias económicas, se los dejo. En general lo que dicen es que hay un sesgo, que tiene un sesgo mayoritario, o sea que todos los residuos te dan para arriba, termina favoreciendo a los que sacó más votos. Eso dicen lo más crítico del sistema. No es el sistema de los norteamericanos. Los norteamericanos eligen por circunscripción. El régimen presidencial de Estados Unidos es así, o sea, es como votar por barrio. Vos dividís la provincia, por ejemplo, ahí me dijeron, eligen 5 bárbaros, tenés 5 distritos, y cada uno elige uno. Es totalmente diferente el sistema. Vos sos diputado, no, o sea, obviamente porque sos diputado de Santiago del Estero, pero sos diputado de Santiago del Estero, distrito capital. Y ahí se presenta uno de cada partido y gana uno el que tiene más votos. Ese es el sistema norteamericano, que acá rigió en 2 oportunidades por muy poco tiempo. No hay sistema electoral perfecto, no hay ninguno que sea perfecto. Eso lo repite siempre el doctor Alberto Dallavía, que es profesor titular en la Facultad de Derecho y es el presidente de la Cámara Nacional Electoral. Recuerden que todos los sistemas tienen sus ventajas y sus desventajas. Vamos al Senado. Diferencias. Primero, miren, el artículo 54 dice que el Senado se compone de 3 senadores por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo 2 bancas al partido político que obtenga mayor número de votos y la restante al partido político que le siga en número de votos. Cada senador tendrá un voto. O sea que el número de la forma de elección y el número de senadores está establecido en la Constitución. Los senadores son siempre 72. Los diputados no sabes cuántos son. Depende de cada censo, puede modificar la cantidad de diputados. Ahora son 257. Pero para modificar la cantidad de senadores tendrías que cambiar la Constitución. La reforma del 94, antes se elegían 2 por provincia, pasó a 3. Y el sistema electoral es un sistema que vamos a llamar de lista incompleta, porque ahora explico por qué es lista incompleta, porque se eligen 2, elige 2 el que gana, no el que tiene la mayoría. En realidad no está bien decir mayoría y minoría, porque mayoría es el que saca más del 50%. Si vos sacaste el 40% y ganaste, sos primera minoría, no sos mayoría. El que gana se lleva 2 cargos. El que sale segundo se lleva el cargo restante. Y el que sale tercero no se lleva nada. O sea que es más restringida la representación en senadores. Requisitos para ser senador. Edad, 30 años. 6 años de ciudadanía. Acuérdense esta diferencia de la ciudadanía relacionada con los extranjeros que pueden nacionalizarse y querer participar, querer ser senadores. Disfrutar de una renta anual de 2.000 pesos fuertes o de una entrada equivalente. Esto de la renta no se aplicó, no se exigió nunca. Nunca se aplicó. Era un requisito que venía de algunos proyectos constitucionales anteriores argentinos. Creo que estaba en la del 19 seguro. Supongo que estaría también en la del 26. Es un requisito plutocrático, digamos, ¿no es cierto? De exigir, es relacionar la riqueza con el buen criterio para gobernar, lo cual no es así, ¿no? Son cuestiones separadas. Y nunca se exigió, la verdad que nunca se exigió. Y después dice, ser natural de la provincia o 2 años de residencia inmediata, igual que los diputados. Duración, ¿cuánto duran los senadores? En vez de 4, duran 6. Antes del 94 duraban 9. Duran 6 años. Y son reelegibles indefinidamente, todas las veces que el pueblo los vote. Pero el Senado se renovará a razón de una tercera parte de los distritos electorales cada 2 años. O sea que acá, ¿cuál es la diferencia con diputados? Vos cada 2 años
elegís la mitad de la Cámara. O sea que en todas las provincias se vota diputados. Pero la elección de senadores no es por mitades, es por tercios. Y como es por distrito, por eso la elección es directa y conjunta. En el mismo es como una foto, porque tenés dos para el que gana y uno para el segundo. Entonces, siempre hay 8 provincias que eligen senador, cada 2 años. Y en los otros 16 distritos no. O sea que este año va a haber 8 jurisdicciones que eligen senador. Creo que elige la provincia de Buenos Aires, pero me parece que la capital no elige. La verdad que no sé si creo que la capital no elige. Junto con eso habrá otras 7 provincias que van a elegir senadores, que eligen 3 senadores. 2 por el partido o alianza electoral que gane, y otra por la que sale segundo. El vicepresidente de la Nación, dice el artículo 57, será el presidente del Senado, pero no tendrá voto sino en el caso que haya empate en la votación. El vicepresidente en realidad no es un legislador. Integra la fórmula presidencial, pero en rigor de verdad tampoco integra el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo es unipersonal. La misión del vicepresidente es reemplazar al presidente, es su objetivo principal. Ahora, mientras tanto, la cefalía puede ser temporaria, no pensemos en renuncias o fallecimientos o destituciones, pensemos en viajes. Siempre tiene que haber alguien en el Poder Ejecutivo, a cargo del Poder Ejecutivo. En este caso, el vicepresidente. No vota salvo que haya empate en un debate. El artículo 58 va a decir que el Senado nombra un presidente provisional, que lo preside en caso de ausencia del vicepresidente o cuando éste ejerce las funciones del presidente. Este caso, el presidente provisorio del Senado es un senador. Es un senador. Con lo cual ahí una provincia está perdiendo un legislador. Del mismo modo pasa en diputado. El presidente de la Cámara de Diputados no vota. Cuando presidís una sesión no votás, salvo caso empate. Y, por ejemplo, imagínense que el presidente viaja. Y en este caso tenemos una vicepresidenta. Ejerce el Poder Ejecutivo. En ese caso ella no puede presidir una sesión del Senado. Tiene que presidirla el presidente provisorio del Senado provisional, que también es una señora, la senadora de Santiago del Estero. Bueno. ¿Elige el presidente? Así que, ¿qué? ¿Cómo se elige el presidente provisional? Lo elige el mismo cuerpo, lo elige el Senado, lo elige el Senado, lo elige el mismo cuerpo. Ya, ahora vamos a ver las facultades que tienen los cuerpos parlamentarios, que es un tema que me gusta dar porque es medio a veces polémico y para aclarar algunas cosas. Así que bueno, la diferencia entonces es que las autoridades del Senado están mencionadas en la Constitución y las de la Cámara de Diputados no. La de las cámaras de diputados, ¿de dónde surge? Del reglamento de las cámaras. Acuérdense que cada cámara dicta su propio reglamento. Para eso voy a hacer un vuelo rasante sobre un tema que es el de los privilegios e inmunidades parlamentarias. Es el núcleo de lo que se llama el derecho parlamentario, que es la parte del derecho constitucional que se ocupa de la organización y el funcionamiento de los cuerpos parlamentarios. ¿De dónde lo sacamos? ¿Cuáles son las fuentes del derecho parlamentario? Básicamente 2. En primer lugar, la Constitución Nacional, todos estos artículos relacionados con el Poder Legislativo. Y en segundo lugar, los reglamentos de las cámaras. Cada cámara tiene su propio reglamento. ¿Qué temas tienen que ver con el derecho parlamentario y con los privilegios e inmunidades? Veamos algunos. Temas sesiones. Las sesiones de las cámaras. Ahí vean el artículo 63. Ambas cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años, del 1 de marzo al 30 de noviembre.
pueden también ser convocadas extraordinariamente por el presidente o prorrogadas sus sesiones. Entonces, el por sí mismas fue para, digamos, esto lo pone la reforma 94 para resolver la duda acerca de qué pasaba si el presidente no iba al Congreso a inaugurar las sesiones ordinarias. Algunos decían, bueno, si no va el presidente no puede empezar a funcionar el Congreso. Esto obviamente lesiona el principio de separación de poderes, no era una solución correcta. Hubo presidentes que no fueron nunca, por ejemplo, Hipólito Yrigoyen mandaba un discurso, pero él no iba. Siempre mandaba un discurso, pero él no iba a la sesión. Bueno, sesiones ordinarias hay siempre, todos los años. Se tratan todo tipo de temas, funcionan las comisiones, hay una plena actividad del Congreso, en las sesiones ordinarias. Tienen fecha fija, 1 de marzo al 30 de noviembre. Cuando hay sesiones ordinarias no puede haber ningún otro tipo de sesión. O sea, ahora estamos en periodo de ordinarias, con competencia plena de las cámaras sobre todas sus atribuciones, que surgen principalmente del artículo 75 de la Constitución. Dice, pueden ser convocadas extraordinariamente por el presidente de la Nación. Unas vimos ordinarias. Cuando no hay sesiones ordinarias, diciembre, enero, febrero, si hay algún motivo grave e importante, el presidente de la Nación, a través de un decreto, convoca a sesiones extraordinarias y fija los temas. Esa es la diferencia. El Congreso no puede tratar lo que quiera en extraordinarias porque está en receso. Solamente se tiene que reunir a los efectos de tratar aquellos temas que el presidente le solicita, en un decreto donde dice quiero tratar este tema y este tema. Extraordinarias. Después hay sesiones de prórroga. Las de prórroga es un concepto un poco más raro, se usa menos. La prórroga, ¿dónde está la diferencia? La prórroga puede ser convocada tanto por el Congreso como por el presidente. Eso dice la mayoría de la doctrina. Pero la prórroga vos la decidís antes que finalicen las ordinarias. Supónganse, somos la cámara, las dos cámaras, no todos nosotros. Y estamos en noviembre, 15 de noviembre. Y las cámaras deciden, los presidentes de las cámaras deciden seguir trabajando. Entonces establecen la prórroga de las sesiones ordinarias y se tratan todos los temas. Lo mismo puede el presidente, decir, sigan trabajando en diciembre, prorrogo. Pero el presidente puede también esperar y el 5 de diciembre, el 2 de diciembre, cuando terminaron las ordinarias, mandar un decreto de extraordinarias. Ahí radica la diferencia en cuanto a la competencia y en cuanto a lo que pueden convocar. Hay un tipo de sesiones que no está establecido acá en la Constitución, que se llaman preparatorias, que surgen del reglamento de cada cámara. En la preparatoria lo que vos haces es elegir a las autoridades. Todos los años se eligen a las autoridades. Las cámaras tienen, conforme sus reglamentos, suponete vicepresidentes, y ahí se va dando lugar a los distintos partidos políticos, alianzas políticas. Tenés varias vicepresidencias y se conforma una comisión muy importante que se llama Comisión de Labor Parlamentaria, que es la comisión que te fija la agenda, te fija el orden de tratamiento de los temas. Esa es muy importante, porque es la que fija el ritmo de trabajo de las cámaras. Siempre piensen al Congreso como un órgano deliberativo, pero que en el momento se tiene que poner de acuerdo para poder llevar adelante política. La función del Congreso es hacer leyes, que es también una función de control, pero la función de legislar es importante, y para eso algún acuerdo mínimo tiene que haber, por lo menos un acuerdo acerca de lo que van a tratar. Después podés estar en desacuerdo con la ley, pero por lo menos decimos, mirá, esta es la agenda. El que fija la agenda es esa comisión. ¿Qué son los privilegios e inmunidades? Voy rápido, así meto otro tema más.
¿Eh? Son garantías de funcionamiento. En un régimen republicano, nosotros no tenemos aristocracia, todos somos iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. O sea que el único requisito para ser empleado público es la idoneidad, que tendría una dimensión técnica y una dimensión moral. En el caso de los legisladores o del presidente de la nación, esa idoneidad la juzga el pueblo con. Si se equivoca, elige a otros. Y si se equivoca, elige a otros. Eso es lo más importante de la democracia, poder cambiar en paz. Hay otros regímenes políticos que no te permiten realizar cambios en paz. El gran valor que tiene la democracia es el ensayo y el error. Las modificaciones pacíficas, las reformas pacíficas. Bueno, entonces, esto está establecido para que la Cámara pueda funcionar bien y no sea molestada. ¿Por qué? Porque ahí están los representantes del pueblo. Vamos a dividir los privilegios en dos categorías. Hay privilegios que son colectivos. El privilegio colectivo le corresponde a cada cámara, es de la cámara en su conjunto. Por ejemplo, miren, el artículo 64 va a decir que cada cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Esto establece algo que ha sido atenuado por la interpretación de los jueces. Véanlo como una especie de, anótense ahí, derecho de admisión. Queda feo la palabra, pero es eso. O sea, cuando un legislador se incorpora, vos estás en una lista y ganaste, te vas a incorporar, te dan un diploma en tu provincia, la Junta Electoral, y vas a Buenos Aires, venís y vas a la Cámara de Diputados. Lo que hace la Cámara es permitirte incorporarte. Eso se hace en las sesiones preparatorias. Vos llevas tu diploma. El momento en el cual presentás tu diploma, te pueden cuestionar, te pueden impugnar el diploma. En realidad, este privilegio es previo a la existencia de la Justicia Nacional Electoral. Hoy, el órgano que controla que vos tengas los 25 años, más de 25, que tengas la residencia, es la Justicia Electoral. Antes lo hacía la Cámara. Diploma es el certificado que te dan de que ganaste. Cuando se organiza la elección, vos tenés un control de la Justicia Nacional Electoral. Esto se organiza por distrito. Vos vas a tener el juez, a ver, no quiero perderme mucho en el electoral, pero ¿cómo lo organizás? Vos no tenés jueces electorales en todo el país. Vos tenés jueces federales que tienen una secretaría electoral, con competencia electoral. Ese es el que controla la elección. Por debajo de ese se organiza una junta y después tenés los fiscales. Cuando se ve quiénes son los que ganaron, te dan un certificado de que ganaste. Vos con eso vas a la Cámara y decís, mira, me eligieron diputado o me eligieron senador, quiero incorporarme. Y ahí que van a ver, principalmente un control de idoneidad, un control de identidad, que vos seas quien decís ser. Tenés el documento, un control formal. Lo que pasó con esto hace unos años, no tantos, que hubo casos, por ejemplo, recuerdo el caso del ex gobernador Bussi, Antonio Domingo Bussi, que la Cámara de Diputados le impidió ingresar como diputado, habiendo sido votado, por falta de idoneidad moral, porque se lo había considerado, él no estaba condenado, pero estaba procesado por delitos de lesa humanidad, por el terrorismo de Estado. Bueno, él va a la justicia, ahí hay un conflicto con la justicia, porque la justicia dijo que ese control no corresponde, que corresponde un control formal, y que la justicia tiene que revisar esta decisión de impedir el ingreso a la Cámara de algunos legisladores. Pero la verdad es que sigue estando como privilegio de la Cámara. Todos estos privilegios nacen en Inglaterra en el 1600. Y era la manera en la cual los
parlamentarios ingleses se defendían del rey, para que el rey no se metiera con ellos. Dice, no, tenemos privilegios. Bueno, ¿qué otra cosa importante? Que son palabras que se escuchan y a veces quedan ahí. El quórum. ¿Qué es el quórum? El quórum es la cantidad necesaria de legisladores para que se puedan tomar decisiones jurídicamente válidas. Sin ese quórum pasa lo mismo, lo van a ver cuando vean derecho societario. Ningún cuerpo colegiado puede tomar decisiones en un número mínimo de personas. Una asamblea de consorcistas, un club, no sé. Es la mayoría absoluta, más de la mitad. Si no hay más de la mitad de diputados o de senadores, no pueden funcionar. En ese caso, ¿qué pueden hacer? Suponete que no vayan. Podés reunirte, no llegan a más de la mitad, y hacen una reunión en minoría. La reunión en minoría solamente sirve para sancionar a los que no van. Una sanción prevista, no sé si se implementa, pero prevista en los reglamentos de las cámaras, es el descuento de la dieta. La dieta es el ingreso, el sueldo del legislador. Otros privilegios colectivos. O sea, eso sería como que si no va a la sesión, no va a trabajar, le descuentan el presentismo. Exactamente. Más allá de que yo, mira, ya que me dijiste esto, yo siempre trato cuando converso estos temas de plantear que el trabajo parlamentario se da mucho en las comisiones. No se olviden la tarea de las comisiones. Cuando vas al plenario, ya está todo cocinado. El plenario, la sesión plenaria es para la sociedad. Nadie va a convencer a otro de otro partido. Los temas ya están conversados, ya se sabe. El lugar del debate es la comisión. Por eso me parece que la falta de información ciudadana es sobre la actividad de las comisiones. ¿Qué reuniones hacen las comisiones? ¿Quiénes van a las comisiones? ¿A quiénes escuchan los diputados en las comisiones? ¿Se va a sancionar una ley? No sé, sobre, no quiero decir, no sé, una ley X. ¿Qué sectores son escuchados? ¿Por qué? Bueno, ahí está todo el tema que no tiene ninguna regulación en la Argentina, que es el tema del lobby. En Estados Unidos hay un registro. Y hay personas que trabajan de gestionar reuniones con legisladores. Bueno, eso se transparenta. Y en la Argentina me parece que nos debemos eso. Una buena regulación de qué pasa en las... Ya, entras a la página de la Cámara y te das cuenta qué reuniones hay, qué día. En principio son públicas, en teoría son públicas. Pero estaría bueno que haya un registro y que se sepa más. Porque gran parte del trabajo se hace en las comisiones. Esa es la verdad. El debate en la sesión es de cara a la sociedad, por supuesto, para exponer argumentos a favor y en contra de una ley. Y además, yo no, ahí voy, que levantaron la mano, no asociaría mecánicamente a la idea de hacer muchas leyes con hacer buenas leyes. Lo importante es hacer buenas leyes, no hacer muchas leyes. Leyes tenemos de sobra. Sí, perdón, ¿alguien quiere decir algo? Sí, profe, el quórum es la cantidad de legisladores necesaria para tomar decisiones acerca de qué. Decisiones jurídicamente válidas. Por ejemplo, aprobar una ley. Si no tenés quórum, no la podés aprobar. Por ejemplo, pasó que se iban a tratar unos temas en el Senado, creo que fue la semana pasada. Y la sesión empezó, porque había quórum para empezar a sesionar, y hubo una discusión y un bloque se retiró, se quedaron sin quórum y tuvieron que terminar la sesión. Si no tenés ese número, no podés aprobar nada. Bueno, ¿qué otra privilegio colectivo? El reglamento. Acuérdense que el reglamento, cada cámara tiene el suyo. ¿Qué va a aparecer en el reglamento? Las modalidades de la sesión, la cantidad de comisiones. Recuerden que la mayoría de las comisiones son comisiones de asesoramiento, donde no decidís, pero sí deliberás. Y tratan de reproducir las mayorías y minorías políticas de cada cámara en chiquito. Una comisión tiene 20 miembros, tratás de reproducir mayorías y minorías.
Los bloques, el bloque es el conjunto de legisladores unidos por su pertenencia política. Cuando habla de un bloque, política, no sé, Unión Cívica Radical, Partido Justicialista, no sé, Movimiento Popular Neuquino, ponele. Cuando hablas de comisión, pensá más en un tema. Legislación general, asuntos constitucionales, comercio, temas. Igualmente hay comisiones de control, por ejemplo, la de juicio político. Pero nunca deciden, aconsejan. La comisión aconseja. Además del reglamento, puede con 2/3 de votos corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación y hasta excluirle de su seno. Y bastar a la mayoría de 1 por sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias. Poder disciplinario. Para castigar ofensas que no llegan a ser delito. Ofensas. Si son delito, tiene que intervenir un juez. Ahora, la Cámara puede corregir a sus propios miembros. Suponete por, no sé, insultar a otro en una sesión. ¿Qué se plantea ahí cuando vean una sesión? Una cuestión de privilegio. Y ahí hay que cortar y tratarla. Y se vota si lo sancionamos o no. Las inconductas pueden llegar hasta excluir, hasta echar a alguien. Sí, acuérdense una cosa. Miren, lo pongo en mayúscula porque a veces... Disculpen la mayúscula, pero es un error frecuente. A los legisladores no se les hace juicio político. El juicio político tiene que ver con la intervención de las dos cámaras. Diputados acusa y Senado juzga y destituye. En el caso de los legisladores, cada cámara puede sancionar a los suyos. No interviene la otra. Ponele, en las sanciones. Hay casos de, no sé, un diputado o que ha sido sorprendido por una cámara oculta, o un diputado que tiene una expresión demasiado desagradable o injuriante o que lesiona derechos fundamentales, o alguno hace poco que en un Zoom tuvo una conducta inapropiada durante la pandemia, y la Cámara decidió echarlo. Exclusión de la Cámara por inhabilidad sobreviniente. ¿Sobreviniente a qué? A tu incorporación. Porque si vos tenías una inhabilidad previa, no te dejaban entrar. Acá te dejaron entrar, pero después vos tuviste una inconducta tal, sin ser un delito, que corresponde que te echen. Ese poder disciplinario se extiende a terceras personas. Esto es un tema muy interesante, para mí, pobre ustedes, porque en muchas oportunidades las cámaras del Congreso mandaron presas gente. El siglo XIX pasaba a caricaturistas por ofender a uno, creo que era a senadores, había hecho una caricatura y fue preso, creo que era Lino de la Torre. Lo mandaron preso, 30 días preso, por ofensa, no por delito. ¿Qué pasó con esto? Era una barbaridad. Esto se modifica la interpretación judicial y hay un caso importante del año 93, que en 1993, que es el caso Peláez, donde la Corte Suprema me parece que sienta la idea correcta, que es que vos solamente ejercés un poder disciplinario frente a terceras personas cuando no te dejan trabajar, cuando no te dejan legislar. O sea, si vos tuvieras rodeado el Congreso, ponele, y no dejan entrar y salir a los legisladores o a sus asesores, podría entenderse una medida disciplinaria. O, por ejemplo, cuando en el marco de una sesión, vieron que se pueden ver las sesiones, son públicas, y tenés, en las gradas tenés gente. Bueno, la gente interrumpe o no sé, tiran cosas, bueno, ahí podés desalojar, podés tomar una medida, pero al solo efecto de que se pueda sesionar. No hacer una interpretación de que yo castigo a alguien porque hizo un dibujo o porque opinó algo. Esto es entonces un poder disciplinario reducido frente a terceras personas.
¿Qué más? El juramento, bueno, y por lo menos menciono en estos minutos el tema de los privilegios individuales. Ahí está. Primero, opinión. Artículo 68. Por lo que el diputado o el senador opine, desempeñando su mandato, nunca puede ser cuestionado en sede judicial. Jamás. No se le puede formar nunca una causa judicial por sus opiniones. Se protege la libertad, se sobreprotege la libertad de expresión del legislador porque representa a sus votantes. Nunca, se archiva la causa automáticamente, se cierra la causa. Acá siempre tenemos el problema de dos problemas. Primero, cuando se refiere a cosas que no tienen que ver. Cuando se refiere en lugares que no son la Cámara, esto es una protección muy amplia. En Estados Unidos se circunscribe a la Cámara. Acá vos no podés ir a un programa de televisión y opinar. Y después, ¿con qué derecho está en conflicto? Con la honra y la dignidad de las personas. Esta protección es perpetua. Yo fui legislador 4 años. Por lo que dije en esos 4 años, nadie me puede hacer nada. Vamos, opinión amplísima. Inmunidad o privilegio relativo de arresto. El legislador, en principio, no puede ser arrestado, pero sí puede ser procesado. Acuérdense esta diferencia, que es muy importante, porque a veces se confunde esto. A un legislador se le puede formar una causa penal, lo que no se lo puede es arrestar, que no es lo mismo. ¿Cuándo se puede arrestar a un legislador? Inmediatamente. Dice el artículo 69, cuando sea sorprendido infraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante u otra aflictiva. En realidad el vocabulario es un vocabulario arcaico, previo al Código Penal. La Constitución Nacional es anterior. Lo que se entiende es cuando te sorprenden cometiendo el delito. ¿Sí? Hay un legislador que está robando, asaltando. Si no, se te puede procesar, pero no arrestar. Si se quiere arrestar, y termino con esto, corresponde lo que se llama el desafuero. Artículo 70. Cuando se forme querella por escrito ante la justicia ordinaria, examinado el mérito del sumario en juicio público, en sesión pública, cada Cámara con 2/3 de votos puede suspender en sus funciones al acusado y ponerlo a disposición del juez. O sea, se le deja la decisión a la Cámara. Una persona está, un diputado o un senador, está imputado, está procesado por un delito. Cuando el juez ve que no le queda otro camino que detenerlo, arrestarlo, le pide a la Cámara respectiva el desafuero. Entonces ahí, por 2/3 de votos, cada Cámara elige darlo o no. Es una decisión puntual de cada Cámara. ¿Se entendió más o menos? Espero que sí. Sí, profe. Dale. Bueno, quedaron varios temas en el camino, les pido que los vean, sobre todo que vean, miren, el proceso de formación y sanción de las leyes, miren eso, y miren el juicio político, artículos 53, 59 y 60, que me hubiera gustado hablar un poco de eso, pero bueno, quedará para otra oportunidad. En general los temas que hablé suelo tomarlos, pero englobados, digamos, en términos más generales. Con respecto a las atribuciones del Congreso, que son muchas, agrúpenlas por tema. O sea, si pregunto atribuciones del Congreso, no voy a preguntar qué dice el inciso tal. Puedo decir atribuciones vinculadas con, no sé, el tema impositivo. Hay muchas atribuciones del Congreso que son muy importantes. Pero bueno, algunas las podemos retomar cuando veamos federalismo, sobre todo la diferencia entre derecho común, derecho federal. Una de las más importantes, además de la impositiva, son los códigos. Esto sí es importante, lo que llaman códigos de fondo.
Código civil, código penal, código civil y comercial, penal, las leyes laborales, el contrato de trabajo, por ejemplo. Eso es uno solo en todo el territorio nacional. Hay un solo código civil y comercial, un solo código penal. Ahora, la aplicación de ese código le puede corresponder a los jueces provinciales, pero el código es uno solo. Lo que tenemos diferente son los códigos de procedimiento, que te establecen cómo se llevan adelante los juicios, ¿sí? Eso seguramente volveremos cuando veamos federalismo. Ahora creo, si no me equivoco, que nos toca el 18, el tema de poder ejecutivo. Y ahí me quiero detener sobre la elección presidencial. Ya que tenemos una elección presidencial este año, me parece oportuno comentarla bastante bien. Bueno, nos seguimos viendo en el foro y seguramente cerca de esa fecha ya estaré mandando los temas del trabajo para que ustedes elijan y habilitando la carpeta de envíos. Bueno, capaz, si puedo, mando algún tema para debatir, pero por ahí lo hago más adelante, después del trabajo. Dale, chau, que anden bien. Chao, hasta luego. Chao, chao. Buenas noches. Chao.